Ese es su grupo, Producción Agropecuaria 2026. Creo que sí. A ver, chicos, me confirman si ya observan las diapositivas, por favor. Ya, a ver. El día de hoy, el día de hoy nos toca ver la clase, el tema de magnitudes escalares y vectoriales. ¿No? Como podemos ver ahí, en primer lugar vamos a ver lo que es una magnitud. ¿No? Estos conceptos pueden estar en las pruebas, en los test, como dice, es todo aquello que se puede medir. Dentro de esas vamos a estudiar todo lo que se puede medir, por ejemplo, tiempo, fuerza, potencia, etcétera. ¿Qué más se puede medir? ¿Mm? ¿Qué más pueden medir ustedes? Piensen, piensen. ¿Qué más se puede medir? Pueden medir el área de un terreno, ¿sí? El volumen de esa botella. ¿Qué más se puede medir? ¿Mm? La trayectoria, ya. Ese sería un ejemplo de distancia. ¿Qué más se puede medir? Altura. Ya, ¿qué más? Bueno, eso y muchas otras más pueden medir. La longitud, la masa, el peso, el tiempo, velocidad, aceleración, temperatura, ¿qué más? Bueno, en fin, muchas más, ¿no? Todas esas magnitudes se clasifican o se pueden clasificar en dos: las magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Aquí tenemos unos ejemplos, aquí tenemos el tiempo, las distancias, aquí tenemos el peso, aquí tenemos la temperatura. Son magnitudes escalares.
y por acá tenemos vectoriales. Este brazo hace referencia a la fuerza, este carrito hace referencia a la velocidad, y este avión que está yendo para un lado también hace diferencia a la velocidad, a la aceleración o al desplazamiento. Entonces, una magnitud escalar cuando solo posee módulo. ¿Y qué es el módulo? Pues simplemente una medida de la cantidad. Por ejemplo, esta magnitud del tiempo. ¿Cuál sería un ejemplo de una medida de tiempo? ¿Cuánto sería? Un minuto, una hora, un día, etcétera. De distancia, que se mide con la regla o con el metro. 2 kilómetros, 5 metros, 10 centímetros, cualquiera. De peso o masa, una libra, 2 kilos, un quintal, etcétera. Y temperatura, 20 grados Celsius, 40 grados Kelvin, etcétera. Y por acá tenemos las magnitudes vectoriales. Dice que son aquellas que poseen módulo, o sea, la medida, como las de acá arriba. Pero aparte de tener la medida o el módulo, tienen una dirección y sentido. ¿Cómo es? Aparte de la medida, tiene que tener dirección. Es decir, si yo quiero desplazar un objeto 5 metros, pero ¿para dónde? O al sur. ¿Ya? Hay que darle una dirección. El sentido viene dado por las puntas de flecha. No sé si han visto en las calles las señales que han visto y las que dicen doble vía. Entonces, el sentido viene dado por esa flechita. Va para un lado o para el otro lado. Doble sentido. Pero en la misma dirección. Ya vamos a ver qué se trata eso. Por ejemplo, si yo le digo que se mueva a una persona, que se mueva 2 metros, o que camine 2 metros, ¿ya? Estamos hablando de una distancia. Si le digo, camine 2 metros, corra 2 metros, que mueva un objeto 2 metros, estamos hablando de una magnitud escalar. Yo solo le estoy dando un número y la unidad, ¿no? Si le digo, aguante la respiración 60 segundos, estoy dando un número y una unidad. Y así sucesivamente. Hoy hace 38 grados Celsius de temperatura. Solo hay un número y la unidad. Esas que tienen solo número y unidad son magnitudes escalares. Ahora, las magnitudes vectoriales son las que tienen, ahí están, ejemplos de magnitudes escalares. Distancia, 20 metros. Tiempo, 10 minutos. Temperatura, 40 grados Celsius. Las magnitudes escalares solo tienen un número y una unidad. ¿Ya? No tienen dirección y no tienen sentido. Nada más. Las magnitudes vectoriales, por otro lado, son un poquito más complejas. ¿Ya? Aquí tenemos el desplazamiento. Nos dice, desplace un objeto o desplácese usted en el vehículo 20 kilómetros. Y aquí nos dice 120 grados. Estos 120 grados me indica la dirección hacia dónde tiene que ir. Ya vamos a ver más luego. Por acá tengo una velocidad que es de una magnitud vectorial. Nos dice un auto, qué sé yo, va a 60 kilómetros por hora y esta O significa oeste. Váyase en su vehículo hacia el oeste
a 60 kilómetros por hora. ¿Ya? Es una magnitud vectorial. Por acá tenemos la aceleración también de un vehículo y una moto. Aquí en cambio nos dice menos 5,4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Estas tres, esto y esto, son un tipo de coordenadas. ¿Se acuerdan las coordenadas? El plano cartesiano. ¿Sí? ¿Ya? Estas de aquí son las más conocidas, las que tienen dos números. Por ejemplo, 4,7 metros. Eso se ubica en el plano, si se han de acordar. Pero coordenadas de este tipo que se llaman coordenadas regulares. Hay tipos de coordenadas para poder dibujar, que son con las que vamos a trabajar. Se puede hacer esto de aquí. ¿Cómo nos dice la siguiente diapositiva? A ver, aquí nos dice magniciales vector. ¿Qué es un vector? Es una flecha, de la flechita que les hablaba hace rato. Ese es un vector. ¿Qué dice ese vector? Váyase para la derecha. ¿Ya? Váyase para el este, váyase para arriba, váyase para abajo, váyase para un lado. Eso indica los vectores. Váyase para acá. ¿Cuánto tengo que caminar o cuánto tengo que irme para allá? Eso lo dice aquí. Dice 20 kilómetros. ¿Ya? ¿Por dónde? 120 grados. ¿Para dónde se ubica eso? ¿Cómo sé dónde va eso? En el plano cartesiano, que ya mismo vamos a ver. Tenemos tres tipos de coordenadas, les decía. Las que están escritas así, en paréntesis, con un número, una unidad y un ángulo, se llaman coordenadas polares. Las este, oeste y noreste se llaman coordenadas geográficas. No se utilizan más en lo que es la aviación, aviones. Y las últimas, las más conocidas por todos, las que tienen dos números dentro de un paréntesis. Por ejemplo, menos. Esas se llaman coordenadas de señal. Tenemos aquí un plano. ¿Ya? El plano es la cruz que está en el medio. Ya, para hacer este plano hacemos dos líneas, ¿no? Dos rayas. Hacemos una regla, hacemos una línea vertical, hacemos una línea horizontal y ya tenemos el plano. Se llama plano. El horizontal se llama eje X, el vertical se llama eje Y. En este plano se pueden dibujar todas las tres coordenadas, las coordenadas polares, las coordenadas geográficas y las rectangulares. Aquí empezamos, bueno, empecemos con las de acá. De esas sí se acuerdan, ¿verdad? Ya, vamos con este tema más fácil. Estas son las coordenadas rectangulares. Anteriormente le conocíamos como plano cartesiano.
y se llaman ahora coordenadas rectangulares. ¿Por qué se llaman coordenadas rectangulares? Porque si ven que aquí se forma un rectángulo al unir el punto -3 y -1, aquí. Yo voy a dibujar el punto -3, -1, hago estas líneas entrecortadas y se forma un rectángulo. Cuando yo voy a dibujar el punto 2,3, aquí también se forma un rectángulo. Cuando voy a dibujar el punto -1,5 y -2,5, aquí y para abajo, se forma otro rectángulo. Por eso se llaman coordenadas rectangulares, porque forman rectángulos. A veces nos puede salir un cuadrado, pero eso no importa, ¿no? Un cuadrado bien puede ser un rectángulo. Entonces, ¿cómo se procedía a dibujar o a ubicar esto? Digamos, anteriormente dibujábamos puntos. Punto A -3,1, que es el que ya está aquí. Ese sería punto A. -3, el primer número va en el eje X y el segundo número va en el eje Y. Siempre. Por eso aquí está primero -3 y luego está 1 para arriba y aquí está el punto A. Ahora, digamos que este es el punto B. 2,3. 2 en el eje X, aquí subimos y llegamos hasta el 3 en el eje y aquí se forma el punto B, 2,3. Digamos que el punto C, el este de aquí, la coordenada es -1,5, punto y coma, -2,5. ¿Ya? Contamos -1,5 en el eje X y para abajo -2,5 en el eje Y. Nos sale esta coordenada. Y en el centro, aquí en el centro, es el origen del plano. También puede ser un punto, el punto D, de coordenada 0,0, que no se mueve ni para la derecha ni para la izquierda, en el eje X, y en el eje Y tampoco se mueve ni para arriba ni para abajo. Medio es el punto 0,0. ¿Ya? Eso puede ser metros, 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 pueden ser centímetros, pero en un plano solamente puedo dibujar todos los que tengan las mismas unidades, o sea, metros, 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 metros. No puedo dibujar aquí kilómetros, tengo que hacer otro plano. Ya. No sé si recuerdan que hace rato hablábamos de vectores. ¿Qué eran los vectores? Las flechas. ¿Ya? Y aquí acabamos de poner puntos. Si no estamos poniendo puntos, no vamos a trabajar con puntos, sino con vectores. El vector es una flechita que se pone arriba de cada letra para indicar el vector. Entonces, los vectores se ubican desde el centro del plano hasta el punto que se indica aquí. Y ahí tenemos el vector A. Desde el centro hasta acá. En línea recta, ¿no? Claro. Aquí está el vector B. Y desde el centro para acá, el vector C. Aquí ponemos una flecha para indicar que son vectores. Y de esa manera, vectores en el plano en coordenadas rectangulares. Las que sí son más son estas de acá, porque no han visto, no han trabajado con eso. ¿Ya?
Pero esta parte, realmente hay que saber utilizar la para decir yo que pancita, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa reglita que tiene una pancita? Graduador, correcto. Ya, esa no es una regla, esa es una herramienta que sirve para medir ángulos. Se llama graduador. Sirve para dibujar coordenadas polares, coordenadas rectangulares, perdón, polares y geográficas. Polares y geográficas. Listo. Entonces, para poder dibujar esto, vamos a poner el graduador sobre la línea horizontal. Se tiene números. Y los números se cuentan desde la derecha, desde aquí, hacia atrás. Sentido antihorario. Aquí está el 0. Si ven que todos empiezan desde aquí. ¿Ah? El primer vector o la primera flecha dice C 40 kilómetros 45 grados. Se ubica en el graduador, miden 45 grados, ponen un puntito y por ahí se dibuja la línea o la flecha de 40 kilómetros. Pero ¿será que pueden dibujar una línea de 40 kilómetros? ¿De cuánto van a ser si dice 40 kilómetros? ¿De cuánto van a ser en su cuaderno? El dibujo, la raya. No van a ser de 40 centímetros. ¿De cuántos centímetros van a ser? De 4 centímetros, obviamente, ¿no? De 4 centímetros. De 4 centímetros. El que dice 50 kilómetros, que dice 50 kilómetros, le van a ser de 5 centímetros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Una, porque no alcanza el cuaderno. Y otra, porque para dibujar en el plano cantidades muy grandes como 40 metros, 50 kilómetros, millas, etcétera, para dibujar tenemos que hacerlo a escala. ¿Qué es la escala? Esto que están haciendo ustedes sin saber. Esto que ustedes ponen de que la flecha o el vector de 50 kilómetros le van a hacer de 5 centímetros. Eso se llama escala. ¿Qué significa? Que 10 kilómetros de la flecha o del vector de cada uno de estos le van a dibujar de 1 centímetro. ¿Ya? Eso significa escala. Por lo tanto, si aquí dice que quiero dibujar una flecha de 20 centímetros, si voy a hacer la flecha de 40, voy a dibujar de 4 centímetros. La voy a dibujar de 3 centímetros. Ahora, ¿por dónde van a hacer esa raya? Para eso se utiliza el ángulo. Ahí dice 120. En el grado hasta 180. Que empieza desde aquí. Desde aquí. Tercero sigue contando. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Y al llegar aquí hay... ¿Cuánto?
llegar a esta línea vertical hay 90. Sigue contando hacia la izquierda, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170, y al llegar acá hay 100. Eso es que el que dice 50 metros, 120 grados, está por aquí, porque ahí marca 120 el graduador. Cuando ya queramos hacer una más grande, sea más grados, como el de acá, 220, ¿dónde está 220? En la parte de abajo. Pero el graduador solo tiene hasta 180. ¿Cómo hacemos? Le damos la vuelta, correcto. Le damos la vuelta, parte de abajo, y seguimos contando a partir de cuál. Si hasta aquí hay 180. El graduador viene de 10 en 10. Entonces seguimos contando. El 10 sería 190, 200, 210, 220, que sería por acá, 230, 240, 250, 260, y al llegar aquí, a la línea vertical que va hacia abajo, hay 270. Ponemos un puntito en el grabador donde está 220 y dibujamos la línea de 3 centímetros. Para dibujar ángulos aún más grandes, como el 330, nada más hay que seguir contando. Aquí está 270. Seguimos contando de 10 en 10. 280, 90, 300, 310, 320, 330, que sería por aquí. Por ahí va la flecha. 340, 350, y al llegar acá tenemos 360. Y ya, eso es todo. Lamentablemente no traje mi grabador súper grande para enseñarles. Ya, se me quedó en el otro trabajo. Tengo otro video grabado y ya les voy a pasar para que vean de esto. Esta ya vimos. Y aquí tenemos otras que son parecidas a las anteriores. Sí se han de acordar del norte, el sur, el este y el oeste. ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está el norte ahí? En ese dibujo. Digo, un alumno, el norte está allá arriba. No, mentira. Ahí está el norte en el dibujo, ¿no? Acá está el sur. ¿Dónde está el este? ¿A la izquierda o a la derecha? En el plano, el este está a la derecha y el oeste está a la izquierda. Y aquí en la vida real, ¿dónde está el este? ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está el sur? Sí saben ubicarse, ¿verdad? O se pierden cuando van a la ciudad, no saben dónde están. Si se pierden es porque no saben ubicarse y no saben esto. Si se pierden, caminan una cuadra y ya no saben dónde están. Aquí en la vida real, el este está donde sale el sol. ¿Se han visto por dónde sale el sol? Apunten con la mano a dónde sale el sol. Aquí en la vida real. ¿No han visto? Ah, duermen hasta tarde entonces. El sol sale por allá, atrás de las lomas de Suncamal. ¿Se han visto? ¿Y por dónde se oculta el sol? Ahí se anda esto. Por allá, ¿no? Entonces, si el este está allá, ponen su mano derecha allá. El oeste está a la izquierda. ¿Dónde está el norte? El norte está al frente. ¿Y dónde está el sur? ¿Y qué ciudad está allá? Guayaquil. ¿Se han visto en el mapa del Ecuador dónde está Guayaquil? Al sur del mapa. ¿Qué está al norte en el mapa? Quito, etcétera, está por allá. Y así para que se vayan ubicando. Entonces, ya esto es un poquito más sencillo. Aquí tenemos unos ejemplos, que están aquí mezclados un poquito. Aquí nos dice que este vector de aquí, digamos que es del vector A. Digamos que mide
30 kilómetros. Y ahora necesitamos saber por dónde va. Aquí está el norte. Y tenemos un ángulo que se mide desde el norte hacia el este. Pues han de haber escuchado que en las coordenadas polares dice noreste. Primero se va a ubicar el norte, el sur, y luego el este, y luego el oeste. Este vector de aquí, la flechita, se mide desde el norte hasta el este. De aquí hacia acá, y nos dice que hay un ángulo de 20 grados aquí. La dirección se pone como indica acá. Norte, 20 grados, este. Ya. Perfecto. Listo, no hay problema. Para que no atrase. ¿Ya? El otro. El de acá, vamos a ponerle que este es de 25 kilómetros. Y aquí tenemos un ángulo de 50 grados. Este vector se escribe de la siguiente manera. Ponemos vector B, la medida del vector que es 25 kilómetros. Ponemos punto y coma y ponemos norte, que es a la N. Desde el norte hasta la línea hay 50 grados, ponemos 50 grados. ¿Y hacia dónde va? Desde el norte va hacia el oeste, 50 grados. Por eso está escrito norte, 50 grados, oeste. Eso es todo. Las de acá abajo, las de aquí abajo, empiezan desde el sur, este de aquí. Empieza desde el sur hacia el oeste. Y el que está acá empieza así mismo desde el sur, pero va hacia el este. Se llama sureste. Y el de acá sería suroeste. Este vector, pues ya depende de lo que diga el ejercicio. Digamos que mide 40 kilómetros la flecha. Desde el sur, 20 grados de aquí, hacia el oeste. Y el último de acá, digamos que este es T del vector C. Y digamos que este es el vector D. Esa línea, esa flecha mide 20 kilómetros y aquí hay un ángulo de 50 grados. ¿Cómo sería este vector? Sería 20 kilómetros, punto y coma, sur, de aquí hasta acá hay 50 grados, este. ¿Ya? No es tan complicado. Lo que sí va a estar un poquito difícil es lo siguiente. Convertir de una coordenada a otra, porque todos tres son lo mismo. Y aquí tiene un ejemplo. En coordenadas rectangulares, esta flecha de aquí. Coordenadas rectangulares, esta flecha de aquí es menos 4, 3. ¿Ya? En coordenadas polares, la misma flecha en el mismo lugar es 5, punto y coma, 216 grados exactos, digamos. 216,87 en este caso, ¿no?
Y la misma flecha, en el mismo lugar, pero en coordenadas geográficas, es 5 desde el grado de la sierra. ¿Sí ven aquí? Pero todas tres son la misma, de la misma medida y en el mismo lugar. Solo de manera. ¿No? Ahora, ¿cómo se hace eso? Aquí sí es donde vamos a trabajar. De la siguiente manera. Nada rectangulares. Menos 5, menos 5 en el plano cartesiano. 5 menos 4 menos 3 menos 2 menos 1, 0. Aquí está la arriba. Y aquí está la otra línea para... De aquí para... ¿Ya? Es el 1. Ustedes como tienen cuaderno de cuadro es más fácil. 1, 2 y 3. Menos 5. Menos 5, 3. Menos 5 es menos 5, 3. Y hacemos la línea que va hacia el centro del plano, que es el plano cartesiano. Y aquí vamos a usar calculadora. Para saber la medida de esto de aquí, cuánto mide esta flecha, vamos a hacer el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El primer número elevado al cuadrado más el segundo número elevado al cuadrado. ¿Cuánto sale? 5 por 5, 5 y 3 por 3, 9. 9 más 25, 34. Por último, sacamos la raíz de 34. Entonces, en la calculadora, a ver, 5,83. Entonces, si ustedes hacen el plano de 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, ubican el punto menos 5,3. Esta flecha va a medir 5,83. Estamos trabajando con metros, pues será metro. Para saber el ángulo que hay desde aquí hasta acá, hasta el plano, vamos a usar una función trigonométrica que se llama tangente. La tangente es igual al numerito del eje Y, que es el 3, dividido para el numerito del eje X, que es menos 5. Hacemos esa división en la calculadora. 3 dividido para menos 5 es menos 0,6, ¿no es cierto? ¿Me ayuda? ¿Quién tiene calculadora? 3 dividido para menos 5 es menos 0,6. Y en la calculadora vamos a poner tangente inversa de ese número que salió ahí. ¿Cómo se saca esa tangente inversa? En estas calculadoras científicas, y arriba hay un botón que dice Shift, y acá dice tangente, sale tangente inversa, y se abre un paréntesis solito, y ahí vamos a poner menos 0,6 igual, sale menos 30,96 grados. ¿Ya? Con que hagan eso, estamos bien. Cuando sale negativo, ese numerito que sale es el ángulo de acá, que se mide al otro lado. No de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha, que se mide 30,96. Y tenemos que hallar el otro ángulo. ¿Recuerdan cuánto había desde aquí hasta acá? ¿Está bien? Cuando íbamos contando los ángulos del grado. Aquí, de aquí hasta acá. ¿Había? 180.
Cuando este ángulo sale negativo, como aquí, este negativo, queremos hallar el otro, vamos a restar 180, que es todo hasta acá, y menos 30,96, como que te regresa, y nos va a salir de aquí. Entonces 180 menos 30,96 sale 149,04, ¿no? Y ese es el ángulo que necesitamos. Y con eso ya tenemos todo el ejercicio. ¿Y listo? Hasta ahí nos vamos a quedar. Si necesitan clases particulares, me avisan. No, ya les voy a hacer otro video. Porque hay que hacerles con las herramientas, con el grabador para que vean. Y hasta aquí nos vamos a quedar, ¿ya? Mañana vamos a continuar con más ejercicios de esto, porque no ha quedado muy claro. ¿Listo, chicos? Hasta aquí nos quedamos. Gracias. Mañana empezamos.